¿Qué onda? Soy David Josué, soy fotógrafo y el día de hoy les voy a mostrar una sesión de lencería que hicimos en el rancho L86. La modelo nos dio chance de grabar el detrás de cámaras para que ustedes también pudieran ver cómo se llevan a cabo estas sesiones y qué es lo más importante que debemos de tener en cuenta cuando hacemos fotos que son para ella, para la clienta o para el cliente que quiere tener un tipo de fotos más sensuales de lencería. Hicimos 5 cambios de ropa, creo, porque a la hora de la hora a veces salen más, a veces salen menos. Los vamos a probar en cámara, vamos a ver cuáles funcionan. Con algunos haremos más fotos, con otros menos. Y la mayoría de las veces que hago este tipo de sesiones, que hay un ambiente muy respetuoso y muy tranquilo, terminamos haciendo unas fotitos más artísticas. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, espero que les guste. Por ejemplo, ahorita allá arriba podemos hacer algo así para que se te vean los abdominales bien padre. El truco para que se vean padre en... Saca la panza como yo. Lo que tienes que hacer para que se marque mucho el abdomen, que es truquillo de foto de fitness, es que una, reírte porque lo activas, y la otra es aprietas bien cañón los glúteos, así como si fueras cargando... Sí, haz la fuerza, o sea, Ajá. Pero la botana que siempre les digo es como paletero en bajada, o sea, como que vas así como que apretando las pompas para adentro y entonces se te marca muy cañón el abdomen. Y con la Pero ahorita me latería algo más relajado, que estés sentada aquí viendo para acá el cuerpo. ¿Para acá? Ajá. Y siéntate totalmente en el... Me lo abrocho, No, déjalo así flojón. Y casi siempre voy a buscar el desbalance en tu cuerpo, que no estés así estrechito. Sí, sino que quiebres la cadera, y si quiebro la cadera para allá, no voy a alinear mis hombros, los voy a contradecir un poquito, ¿sí? Y yo la verdad, hasta que no te vea como en fotos, voy a ir entendiendo qué lado me late más, pero estoy seguro. Está perfecto, está increíble. La chamarra se me hace un poquito como que se quedó muy brumosa, no sé si me puedes ayudar como a ajustarla un poquito para que no enseñe un poquito a lo mejor más de clavículas o un hombrito. Así. Ándale, y como cozy acá, eso. Y acuérdate del secreto. Ahí está increíble. Recárgate solo con una pompi en la pared. Solo con una. Ahí estás, increíble. ¿Qué quieres tú? Échame este hombro un poquito hacia mí. Así. Y quédate con la mano ahí. Ahí estás, increíble. Perfecta. Más la cadera y te estiras. Sí. Haz el truco. No. A veces también es como que esta luz ya está muy planita y aquí es donde tengo contraste. Entonces a lo mejor, si estás aquí, igual y te pido el paro para que me la detenga, porque si no se va a meter. Nomás como para tener esta luz y te recargas en el sofá vente de este lado. ¿Sí? Ajá. Pero no te vayas hasta la pared porque está muy feo el control y eso ahí. Te vas a recargar más en el sofacito. Ahí me late. Los hombros un poquito para acá. Ajá. Pero la cadera déjamela para allá. Te va a torcer toda. Es como yoga, güey. Ahí está increíble. Sí, esta pieza está súper linda. Los brazos... O sea, quiero que se vea que tienes tono muscular, pero si los pones tanto así, como que es mucho músculo. Como quiero balancearlo como para que no te veas como tan crossfitter así. Así está. Y bajas mucho la cara y volteas a ver la cámara así. Ahí estás. ¿Qué tanto me puedes voltear a ver a mí? Así, perfecto. Y con la otra mano te puedes acomodar el cabello por el frente. Igual también te vas a volver a parar de puntitas. Se puso a ver la tele ya el Robert. Y baja mucho la mirada, cabello. Y esta déjamela totalmente a gusto. Hasta si los dedos puedes hacer como que caigan. A ver ahí. Ahí estás, perfecto. Ahora sí voltea un poquito para acá. Muy bien. Ahí está. Más tu mano, más como en la corona de tu cabello. Y la pura mirada aquí. Perfecto. Y ahí la pura mirada hacia acá. Perfecto.
Pues vamos por el tercer cambio de ropa. Hemos ido como conectando y viendo cómo funciona la luz en este lugar. Estamos en Rancho L86, en una de las suites que nos prestaron. Mil gracias a Rancho L86 por apoyarnos en este proyecto. Hemos hecho fotos, empezamos haciendo fotos con la chamarra de mezclilla, con una blusita blanca, y poco a poco hemos ido pues rompiendo un poquito el hielo. Es normalmente lo que hago en este tipo de sesiones, que agarremos confianza a las dos partes. Hemos hecho un muy buen equipo, muy buena dinámica, hemos estado muy a gusto trabajando, y ahora vamos a hacer unas fotitos un poquito más atrevidas. Vamos a tratar de usar esta hamaca, a ver cómo nos va. Si las ven, quiere decir que salieron bien. Si no las ven, quiere decir que las borramos, porque vamos a usar un lente que está prohibido en este tipo de sesiones, que es un 16 milímetros. Entonces vamos a hacer unas fotografías que se tratan de hacer que el cuerpo se vea lo más bonito posible, pero vamos a usar un lente que no está diseñado para eso. Entonces vamos a experimentar un poquito con este lente. Vale la pena correr riesgos y saber de común acuerdo, ya lo platicamos con la modelo, de que si las fotos no se ven bonitas, si no se ven padres, las vamos a borrar, pero vamos a correr riesgo. Así que ustedes van a ver estas fotos solo si salieron bien, y si no las ven, quiere decir que no funcionó. Del asiento. Ay, está bien, nomás te tienes que estirar, así bien cañón. No, es que ve ahí se mueve. Ajá, yo te voy a cuidar. Pero bueno, se ve que no me echo la lipo, pues. Eso es mejor. No se ve natural, pues. Okay. Casi como cuando te sientas en una silla, que nomás pones así las pompis en la orillita de la silla y tu cuerpo está volando. Ahí va a estar cabrón, pero lo que yo quiero es que tu cuerpo esté hacia mí. O sea, sí. Ajá, sí. Y ahí las manos, no me gusta mucho la simetría en eso, entonces una más abajo que la otra, y tu mirada para allá, y Robert para afuera del cuadro. Ahí te lo juro que en mi criterio no te ves para nada. Ahí, en cuanto puedas, ahí está. Igual ya está caminando un poquito para acá. Ahí estás. Y ahí sí, túmbame la cadera mucho de lado, así, perfecta. Está padrísimo, aquí te ves súper chido. No se ve lo que está en el piso, ¿verdad? No se ve. Tú tranquilo. Levántame mucho la cara. ¿Te puedes parar de puntitas? Y voltear hacia la ventana. Ahí estás. Y ahí veme. Perfecto. Quiero que veas esto. Y que esté más ondulado la cortinita, que no la tengas así como que tan justa, que se vea como más desvergonzada así. Ajá. Ahí está padre. Tu brazo me gustó cuando lo hiciste muy para arriba. Y que no esté totalmente derecho, que esté un poquito. Ahí está padre. Ahí estírate mucho, como de puntitas, perfecta. Y con el Justin Bieber que hicieron la campaña de Calvin. Con la Kendall, con el Calvin. Ahí está padre. Cruza totalmente la pierna. Mano de acá. Ahí está. Y ahí me puedes ver. Ahí está. Se me va demasiado. Y si cruzas totalmente las piernas así. Ahí estás. ¿Eres fan de la música ranchera? ¿De Alejandro? De Alejandro, no de la música Y de ranchera. Luis Miguel. Muy bien, ya llevamos varios cambios. Hemos hecho fotos, la mayoría con trajes de 2 piezas o solo la pieza de abajo y una chamarra. Ahorita ya para terminar, el último cambio que vamos a hacer va a ser un body, que es una pieza de lencería que es una sola pieza. Esa pieza yo pienso que es de lo más favorable para la mayoría de los tipos de cuerpos. Y esta parte de la sesión la vamos a hacer con muy poquita luz. Van a ser unas fotos como muy oscuritas. Vamos a seguir trabajando con luz natural. Vamos a intentar trabajar con luz natural porque vamos a trabajar en otra habitación que tiene una pared de ladrillo. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y vamos a intentar hacer algo con un poco de acción. A lo mejor un poco de movimiento, a lo mejor un poco de cabello. Pues trae el cabello ya mojado, pero queremos hacer algo ya no tan dirigido, ya no tan estático. Vamos a ver qué se nos ocurre. No sabemos qué va a pasar, pero parecido a las fotos que hicimos con las cobijas voladoras, que salió en el momento. Fue algo que ocurrió en ese momento, algo obviamente que no es nuevo, ya se ha hecho, pero el chiste es implementar esos elementos en cualquier tipo de sesión que hagamos. Entonces vamos a ver ahorita
qué se nos ocurre con este outfit y con esta locación, que va a ser una locación muy oscura, muy low-key. Va a ser más como intentar nomás iluminar a lo mejor los ojos y un pedacito del cuerpo o algo así. Si no lo logramos hacer con lo natural, ya veremos cómo resolvemos el problema. La tuvieras doblada como para que las dos se vean hacia arriba. Ahí estás. Eso está muy bonito. Y me parece perfecto la mano de enfrente. La de atrás se me hace muy recta, si la puedes doblar o a lo mejor apuntar los dedos un poquito hacia mí. Entonces ahí está padre. Y puedes voltear la cara así un poquito hacia arriba. Así, ándale. Ahí, así como estás. Bueno, no, vente de este lado y te vas a tumbar hacia acá. Igual las piernas van a estar como en diagonal, te vas a tirar. Sí. A ver, ¿cómo? ¿Volteando hacia? Tus piernas hacia las almohadas, como en diagonal, así como atravesada en la cama, y tu cara va a estar aquí. ¿Así? Ajá. ¿Pero acá? Tumbada total. Así. Y aquí vas a arquear un poquito el cuerpo y tu cara la vas a voltear hacia la ventana. Así. Voy a tomar solo tu boca y con las manos igual y hazle así a la parte como del... Ajá. Y estírate así toda. A ver si te hincas otra vez en la cama, pero en esta. ¿Volteando para acá? Ajá, volteando para acá. Y aquí sí separas un poquito las rodillas y te levantas y haces así el... Ah, ok. Ándale, la ponía. Va otra aquí. Puedes tener como enmarcarte en tu cara, ajá, y todo tu cuerpo, apúntalo un poquito hacia acá. Ahí. Ahí está, la pura mirada a mí. Me voy a acercar. Está padre, nomás la mano que está en tu abdomen, más relajada, como que se ve mucho la muñeca. Como que igual ya la pierna le hace. Como si estuvieras bajándola. Y puedes tener las dos piernas, los dos pies de puntitas, así como en la orillita, así. Va. No supe, pero bueno, la quería probar. Esta se me hace que sí funciona bien. Ah, sí, padre. Está Sí, chido. me gustó. Va. Pues bueno, eso fue todo. Ya acabamos las sesiones, acabamos todos los cambios de ropa que traía. Hubo mis favoritos. Siempre me gusta mucho cómo se ven con el body completo. Traía ya la idea desde que platicamos y que me pidió hacerle esta sesión. Traíamos ya la idea de las mezclillas y todo este rollo muy Calvin Klein ochentero, que ahorita está muy de moda, y otros cambiecitos de ropa interesantes que traía ahí, más unas improvisaciones que sacamos al final. Quedé muy contento con las fotos que hicimos. El lugar es mágico, este lugar, cuando he venido a trabajar a hacer bodas, desde la primera vez que lo conocí, me quedé enamorado de los detalles que tiene, sobre todo la iluminación. La primera sesión que hice aquí, saqué muchísimo provecho de las lámparas que tienen, y en esta ocasión pues no me quedé con las ganas, ¿no? Metí mucho de la arquitectura y del diseño de interiores del espacio. Es mágico y ayudó muchísimo a la sesión. Espero que les haya gustado y recuerda compartir este video a quien creas que le puede gustar, suscribirte y picarle la campanita, y nos vemos la semana que entra.